Bueno, ahí estamos de vuelta en Ríos de Sol a Sol. Después de la pausa, bueno, ya está ahí la cocina. Sigue cocinando nuestra cocinera hoy, el locro tradicional 25. Bueno, hoy 26 porque nos tocó el programa como todos los miércoles. También estamos ya con la música. Primera parte partimos con el vikingo del chamamé. Después seguimos con más, un poco el formato que tenemos en toda esta programación preparada para ustedes. Y está por primera vez en Entre Ríos de Sol a Sol. Sí, está siempre interactuando con nosotros en las notas, en el noticiero, en otros programas, pero por primera vez acá un referente político de la ciudad, Luis Uriona, el arquitecto Luis Uriona. Así que bueno, después le preguntar referente por qué lado anda ahora, ¿no? Siguen Cambiemos, está con alguna propuesta nueva. Así que bueno, Luis, un gusto, bienvenido, muy buen día. Hola, hola, ¿cómo está? Un gusto, realmente. Estoy disfrutando un rico olor. Sí, sí, siempre queda probar un poquito después. Sí, sí, Cambiemos juntos para el cambio, ¿cómo es el proyecto y en qué estás? Hace mucho que no te vemos. No, estamos construyendo en Villaguay una alternativa donde obviamente Cambiemos es la base original de este proceso. Casualmente la semana pasada estuvimos con Rogelio Frigerio que nos visitó. Lo estuvimos entrevistando, muy buena Sí. nota. Sí. Y bueno, la idea es con la base de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, ampliar la propuesta, ampliar a distintos sectores que entiendan que Entre Ríos necesita realmente tener otra oportunidad, volver a ser la provincia prestigiosa que alguna vez fue. Y para eso hay que juntar experiencia, hay que juntar esfuerzos y hay que, como siempre uno trata de decir, hay que también estudiar y prepararse y pensar cómo se solucionan los problemas concretos que hoy tiene la gente, que en Entre Ríos desgraciadamente son muchos y en particular también en nuestra ciudad. Pero bueno, estamos trabajando permanentemente, estamos a días de alquilar y de poner en marcha un local en la ciudad y trabajando en los barrios, trabajando con los concejales, trabajando con la idea central de ofrecer a los enterreanos y a las villaguayenses una alternativa para mejorar los problemas que tiene la ciudad y la provincia, ¿no? Bien, Luis, quiero llevarte por varios lugares en esta charla, pero principalmente es como que no podemos evitar hablar del tema pandemia, ¿no? Imposible. ¿Qué pasa? ¿Cómo se está viviendo? Se ha politizado tanto la pandemia, de un lado, sí, allí hubo marcha, que después te voy a preguntar un poco por qué se da esta marcha, si es coherente hacerla, si no, cómo viven ustedes, en este caso como oposición, lo que está pasando con la pandemia en nuestro país. Sí, yo creo que desgraciadamente los datos de la pandemia son terribles. Creo que desde hablar de 75.000 muertos, cuando en el mejor de los casos, cuando se hablaba y se discutía hasta de manera chicanera, se hablaba de que con 10.000 muertos era una barbaridad. Hoy estamos viviendo una tragedia con eso. Y particularmente la otra tragedia en paralelo es todo lo que están sufriendo los trabajadores independientes, las empresas y un montón de trabajadores informales que tiene este país que han sufrido y siguen sufriendo este método de atravesar la pandemia, que es la paralización. Yo creo que hasta hoy quedó claro, después de un año casi y medio, de que las restricciones no son el camino. Tuvimos un año de unas restricciones estrictas que evidentemente no sirvieron ni para controlar la enfermedad, el virus, ni para solucionar los famosos prioridades de la salud. Yo creo que honestamente el gobierno tendría que convocar no únicamente a la oposición, sino a un conjunto de actores de la sociedad, para lo mismo en Villaguay, en la provincia, para ver cómo atacamos el problema integralmente, desde el aspecto de la salud y desde el aspecto de la reactivación económica, que también ha dejado mucho en nuestro país. Se habla de 250.000 empresas, de cerca de 2 millones de trabajadores, y ni hablar que estamos en indicadores muy preocupantes, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre estamos a disposición y queremos y propiciamos que se haga una convocatoria abierta a los distintos sectores, no únicamente políticos, para ver cómo solucionamos. Esto es un problema que atraviesa ya el gobierno de turno.
todos entendemos que la pandemia le vino de arriba porque nadie hubiera esperado esta pandemia. Pero bueno, pero ya después de un año y medio las responsabilidades del gobierno son importantes y quisiéramos que la solución venga del lado de un consenso, no de una imposición, ¿no? Tengo una pregunta que se lo hice al senador Fuertes acá sentado, se lo hice a Rogelio Frigerio y te la hago a vos. Al principio había esta foto que se mostraba, ¿no? Esta postal, que estaban todos juntos, ¿no? Que estaba por un lado el presidente, estaba Kicillof, estaba Larreta, estábamos como unidos y la gente lo vio bien a eso. ¿Cuál fue el quiebre? ¿Qué pasó que por ahí esto se empezó a distanciar y hoy estamos como estamos? Y yo creo que la foto del principio era una foto correcta, porque ante una pandemia, ante una situación inesperada, ante un virus que todos desconocíamos, que era letal ya en Europa, que nosotros lo mirábamos por televisión, la decisión fue correcta del presidente de convocar, de abrirse, de convocar a científicos, a la oposición. Y bueno, por eso inclusive las encuestas lo hacían con mucha precisión, que hasta andaban en el 70-80% de popularidad del presidente. Después el presidente se fue encerrando, se fue quedando solo, no fue convocando más, fue tirando políticas agresivas hacia la capital federal, hacia los gobiernos opositores y bueno, y hoy el resultado es un año y medio de parate, economía destruida, salud destruida. Y hay algo que es un dato que no sé si está en la agenda y en la prioridad. Este país, que la responsabilidad no es directa del presidente, este país tiene 4 millones de trabajadores informales. En Villaguay debe haber 5 o 6 mil trabajadores informales. A esas personas, bueno, le podés decir, quédense en su casa. Porque el quedarse en su casa es no ingresar el pan de cada día. ¿Y qué se hace en ese caso? Porque digo, ¿o qué se hizo mal? Porque decís, bueno, que vayan todos a trabajar, pero se pueden contagiar. O sea, siempre estamos con esta contradicción de decir, ¿qué es lo que se podría hacer? Si podrías haber hecho algo que es apelar mucho más a la responsabilidad social. Y creo que uno de los errores, yo soy hijo de la educación pública, uno de los peores errores que tuvo este proceso es el cierre de las escuelas. Los niños hubieran podido ser, y los alumnos y los estudiantes hubieran podido ser agentes de transformación cultural. Hoy estamos viviendo una época donde los niños nos enseñan a nosotros. Hace 50 años atrás los mayores enseñaban a los niños. Hoy muchas cosas nuestros hijos nos enseñan. Y esto hubiera sido un agente para de alguna manera culturalmente trabajar el tema de las restricciones. Distancias, lavado de manos, barbijo. Los chicos hubieran podido ser un agente importante para transmitir eso que uno a veces ve que es un relajamiento de la gente en la práctica del uso de determinadas protecciones. Eso lo señalo como un grave error y también para entender la situación de nuestra gente, y lo digo con precisión. La mayoría de los docentes no tenían una notebook. Y de golpe le dijeron, hay que trabajar en Zoom, hay que trabajar en la virtualidad. Gran parte de los estudiantes no tenían conectividad, o sea, no tenían acceso a Internet. Sí, entonces, más de la mitad. Más de la mitad. Entonces, es desde la legalidad ofrecer una salida que en realidad no existe. Hoy hablaba con un padre justamente, mira, hoy a la mañana venía Ramírez para acá y me decía cómo están las promos de internet, porque tengo que poner por mi hija, porque parece que vuelve de vuelta todo esto. Hay gente que se amaneció un día sabiendo que tenía que poner internet, contar con mucho más gasto, comprar un teléfono que sirva. Fueron muchas cosas que fueron cambiando. Pero sin embargo hoy se abrieron las clases y hay mucha gente contagiada, el tema de las burbujas, docentes. Por eso digo que hay una contradicción ahí también. Hay una contradicción, pero también es cierto que es una situación que la tenemos que poner sobre la mesa. Si yo te digo que hay que cerrar los hospitales, vos me dirías, no, es una locura. ¿Por qué? Porque son esenciales, obviamente. Y obviamente, producto de que tienen que quedar abiertos, hay enfermeros y médicos y todos los trabajadores de la salud que se contagian. ¿Y la educación no es esencial? O sea, un trabajador de un supermercado tiene que estar firme adelante de la caja recibiendo, no sé, 100, 500, no sé cuántas personas pasan por día. Y ese trabajador es esencial. ¿Y la educación no es esencial? Este país tiene que decir si la educación es esencial. Para mí es esencial. Y desgraciadamente se corre el riesgo de que los trabajadores se puedan contagiar, como también se contagian los de la salud.
como también se contagian los chicos que están enfrente de un cajero. No se puede parar el país. Hay que ver cómo convivimos con este virus de la manera más responsable posible. Entonces, porque si generamos esas situaciones, yo no hubiera parado nunca la educación, porque a través de la educación hubiéramos podido ser el sujeto de concientización social. A través de la educación hubiéramos podido zanjar lo que la educación hizo lo que hizo de mí. Yo era un pibe que no era, pero hoy pude acceder a la educación y eso le estamos negando. Se calcula que a 1,5 millones de criaturas. Eso es sacrificar el futuro. Entonces me parece que esas contradicciones no tenemos que caer, y porque esas nos llevan al enfrentamiento con los docentes, con los trabajadores esenciales, porque todos de alguna manera empiezan con la lógica de quién tiene privilegio sobre el otro. Pero a la persona que es informal, que trabaja informalmente, vos no le podés pedir que no vaya con su pan a su casa. Ah, Luis, estas son imágenes de ayer, ¿no? ¿Cómo vieron esto? ¿No es por ahí imprudente hacer esta marcha, digo, cuando por ahí, más allá de todo lo que se hizo mal y toda la razón que puedan tener, justo fue este confinamiento y esto de que se intente bajar los casos? Sí, pero ahí vos ves que hay distancia, hay barbijo, hay de alguna... Acá, pero algunas que fueron masivas. En Rosario fue una sin barbijo porque se le ocurrió a alguien que tenía que ser médico sin barbijo, una cosa así. Está bien, nadie niega que existen sectores sociales que se relajaron en la pandemia. Porque se extralimitan algunos, ¿no? Y hay otros sectores que de alguna manera están en contra de determinadas protecciones. Bueno, pero yo no le puedo negar y participo de la expresión de un sector. Ahí había muchachos de los gimnasios que quedan sin trabajar, había comerciantes que quedan sus negocios parados, había de alguna manera trabajadores independientes que expresan, otros expresaban recorriendo en auto. O sea, yo creo que hay, por lo menos en Villaguay lo vi con mucha precisión, mucho cuidado y mucha voluntad de ser convocados para discutir cómo resolvemos esto. Yo no creo que por la vía de las restricciones... Yo creo que ya pasó la parte política, ¿eh? Sí, yo hablo sí, con mucha sí, gente sí, del peronismo, de Cambiemos, y todos están, el laburante no da más, Sí, sí. todos están enojados con la situación, asustados por el virus, porque no es que uno deja aparte el virus. Por supuesto, estamos todos preocupados por el virus y estamos todos preocupados por la situación económica. Acá lo que, a mi entender, lo que cabe, y lo venimos diciendo, el otro día Rogelio lo planteó con mucha precisión, para el 2023 falta mucho. Tenemos que pasar este invierno que es grave, tenemos que donde se presume que la pandemia, que el virus va a aumentar por los contagios. Sí, una posible tercera ola. No hay una posible tercera ola. Entonces, ante ese aspecto, yo creo que los gobiernos locales, provinciales y nacionales tienen que convocar a todo el mundo para de alguna manera poder entre todos encontrar una solución o varias soluciones, porque acá no hay una receta única. Inclusive no hay una receta única porque en el tiempo va cambiando. Nosotros tenemos circunstancias complejas, como que no, desgraciadamente, después de años de salud pública, no tenemos un hospital con terapia intensiva. Eso lo hubiéramos podido zanjar. No tenemos gente especialista en terapias intensivas en el hospital. Hubiéramos podido empezar ante esta situación a formar gente, aunque tarde, pero a formar gente. Hubiéramos podido testear. Lo del testeo es realmente inconcebible que no se haga, porque el testeo permite... Testeo y vacuna es la solución para otros países del mundo. Claro. Todo el mundo dice testeo y vacuna. En la Argentina no hay testeo y las vacunas son a cuentagota y más. Bueno, ¿Sí? Hay más gente que se suma. ¿No viste como que fue poco para la gente que está con necesidad y todo esto? ¿Qué sé yo? Siempre cuesta que la gente se exprese, pero yo felicito y saludo que la gente pueda expresar hasta su bronca y que lo haga en paz y que lo haga sin extralimitarse sobre los derechos del otro. Acá nadie vulneró los derechos del otro, nadie le rompió un vidrio a nadie hizo de alguna manera nada que al otro ciudadano le molestara. A lo sumo le puede molestar la opinión,
pero bueno, estamos en democracia, todos podemos opinar. ¿Sabes Creo algo que- de la voladura de un búnker de la Cámpora o dos, creo, ayer? Que hoy escuché temprano que por ahí se atribuía a un grupo extremista y otros a Cambiemos, cosa que no creo. Digo, ¿estás enterado de algo? No, No. honestamente no Sí, sí, creo que fue en La Pampa y otro lugar más. Había imágenes en redes sociales, pero son grupos por ahí muy extralimitados, como decíamos, como el tema de los médicos ayer. Ayer se decía que iba a hablar Milei en una de las marchas, ¿no? Que también está con su mensaje por ahí un poco, creo que hasta difiere de ustedes, Sí, sí, sí. pero con mucho más imprudencia en esta parte, ¿no? Hablar un poquito de las vacunas, ¿no? Que vamos a entrar en un tema, creo que tremendo. Desde la ironía uno puede llegar a largar una sonrisa que en realidad da lástima, ¿no? Lo que han hecho con las vacunas, cómo se está vacunando el poco porcentaje que llevamos a nivel país. Hoy iban creo que 12 millones, somos 60 millones, se dijo que iba a estar gran parte vacunado para esta altura, y sumado a la vacunación VIP y a todo lo que se está por ahí denunciando. Sí, sí, el gran problema es que no hay vacuna. La Argentina fue ineficaz en la compra de vacuna, todavía no se sabe lo que pasó con Pfizer en la negociación, que hubo cerca de 5.000 argentinos que se prestaron generosa y gratuitamente a ser parte de la experiencia de la Sí, me acuerdo, tercera, sí, sí. de la tercera fase de esa vacuna. Ese acuerdo iba a traer 14 millones de vacunas. Tampoco quedó claro qué pasó con la vacuna, una de las vacunas chinas que se anticipó de enero. Lo concreto es que han llegado 12 millones de vacunas y hubiéramos tenido que tener mínimamente 60 millones de vacunas para esta época. Y ese es el problema más grave que tenemos. Y encima, digo, es como cuando uno en su casa, en vez de tener pan para todos, trae poco pan y encima lo saca, lo saca el hijo mayor y todos los otros chiquitos quedan sin comer el pan. Digo, porque Acá se produce una de las cosas más terribles, que es la dirigencia política, en vez de ser el ejemplo, en vez de ser el que diga no, el que tenga el gesto de renunciamiento, fueron las primeras que se fueron a vacunar. Sí. Los chicos de la Cámpora, los chicos... la secretaria de Ferrares y todo esto. En, Bueno, en Gualeguaychú, una secretaria de 27 años. y jactándose y publicándolo. Y Cuando hay gente mayor como ella que ni se han vacunado, un montón de gente. Yo tengo mi madre y mi padre tienen 83 años y todavía no tienen la segunda dosis. Y digo, y bueno, y entendiendo que bueno, estamos en una situación, pero ver una chica de 22 años, de 27 que se vacunó y mi padre que tiene 83 y no se pudo vacunar, es indignante, no únicamente por mi padre, por los cientos de miles de personas mayores que no han podido vacunarse, que no han tenido acceso a la vacuna. Y digo, y lo digo con dolor, más allá de que yo tengo buena relación con todo el mundo, desde el dueño del sanatorio, con la gente del hospital, pero es la situación a la cual uno no quiere ni un privilegio. Yo quiero que mi padre y mi madre y todos los mayores ya estén vacunados, porque hemos perdido 75.000 vidas, no hemos perdido nada, 75.000 vidas que hoy argentinos. Digo, esto es peor que la dictadura en términos de muertes. Claro. Digo, se hablaba de 30.000, de 10.000, ahora está en duda la cifra, pero esto es peor y en menos de un año y medio. Entonces, esto es una catástrofe a la cual no hay que agregarle la miseria de la especulación. Por eso es que siempre he pedido que convoquen. Nosotros tenemos algunas ideas, la gente, los empresarios tienen ideas, los trabajadores tenemos ideas. Bueno, sí, convoquen a nivel local también. A nivel local, porque hubiéramos podido aportar muchas cosas, desde algunos cierres caprichosos que se están haciendo, esto de los gimnasios, y lo digo sin demagogia, los gimnasios son yo voy a un gimnasio, es donde más se cuida el protocolo, porque nadie se suicida. Y la comunidad científica está diciendo que te previene muchísimo la actividad física el tema del virus. O sea, Pero claro, a lo que favorece el virus como que lo cerramos. claro, entonces las escuelas, los gimnasios, muchas actividades que le dan a mucha gente de vivir y generan salud, los espacios públicos abiertos son los que más hubiéramos podido propiciar para que, y obviamente ahí donde podemos interactuar con los chicos de los clubes, con los chicos de los colegios, para donde hay distanciamiento, que haya distanciamiento, la sociedad tiene que participar de este proceso. Claro. Y no ver desde afuera como yo creo que entramos en un camino de controles y de restricciones que nunca es bueno. Y encima, hoy se da esta paradoja.
y yo el lunes lo viví en Villaguay, pasé por la ciudad y la ciudad estaba activa. O sea, había un decreto de restricción total y la ciudad está activa. O sea, hay, de alguna manera, hoy está vulnerable la palabra de la autoridad, que es lo peor que nos puede pasar. Hoy el presidente dice A y la sociedad Claro. no le da bolilla. Entonces, que el presidente haya perdido la autoridad es una de las peores cosas que nos puede pasar. Entonces, por eso yo creo que el atajo hoy, si hay un atajo, es la convocatoria. Es la convocatoria a los distintos sectores a discutir, a hablar, a ver cómo podemos ir zanjando esta situación. Exactamente. Seguimos un poquito más antes de la pausa, Luis. Quiero preguntarte, bueno, Nobleza Obliga, hay personajes de la política en todos lados. Hubo gente de Cambiemos, algún funcionario, un concejal que también, este tema que se escondió vacunas, pasa en el peronismo, es como un mal de la clase política también, ¿no? Sí, sí, desgraciadamente es un mal de la clase política, pero también, digo, no son las responsabilidades iguales. Y honestamente yo y la mayoría de los dirigentes de Cambiemos no vamos a salir a proteger a nadie, ni a justificar. Estas cosas están mal en todos lados. Si uno se aprovechó de su poder particular y circunstancial para tener un privilegio, para tener una beca, para tener un puesto, para tener una vacuna, está mal. Lo haga Cambiemos, lo haga el peronismo, lo haga cualquiera. Porque esas son las cosas que tenemos que dejar claro, no salir a decir que yo era personal esencial, trabajaba en la salud, Claro. justo me faltó un riñón. No, No hay, no, no hay justificativo, ¿no? Vos si abusaste de tu poder, es más, debiera ser sancionado y expulsado. Si abusaste de tu poder para vacunarte y no sos personal Ni de riesgo, ni de mayor de riesgo edad. ni mayor de edad, honestamente opino que debiera ser expulsado. Claro. Digo, Zanini hubiera tenido que estar echado y todos los gobernadores y diputados hay diputados nacionales que Bueno, con tienen. el Ferraresi echaron a la chica, ¿no? Ninguno de ellos se movió. Y como que si la chica fue la chica y la que tomó la vacuna y se vacunó sola. Claro, exacto. Bueno, por último, preguntarte cómo está el presente político, qué se viene para Villaguay, cómo están trabajando. Me dijiste que van a abrir un local. En 60 segundos resumime eso y contanos o contarle a la gente de toda la provincia de Villaguay que está viendo cómo se proyectan estos meses que son muy difíciles. Sí, son muy difíciles. Nosotros lo que queremos es trabajar fuerte con la gente, acercar ideas y propuestas. Yo estoy trabajando en la Fundación Pensar, que es una fundación de soporte de políticas públicas para Juntos por el Cambio. Y ahí estamos pensando algunas cosas. Hemos trabajado mucho sobre el tema vivienda, el tema hábitat. Particularmente creemos que uno de los déficits más grandes. Estaba revisando estadísticas en Villaguay en una especie de exposición aritmética que hicimos con la provincia y la nación. Debe haber 2.400 familias que tienen problemas de vivienda, entre los que están los que alquilan, los que viven muy vulnerables, los que viven hacinados. A esas familias hay que darle respuesta desde el Estado. Creo que hoy, desgraciadamente, las poquitas respuestas que vienen del IAPB son muy exiguas. Ahí se podría ampliar. Yo estuve trabajando la última semana con el arquitecto Artusi de Concepción de Uruguay y estamos preparando un plan para que se puedan hacer en una ciudad como Villaguay o de la escala de Villaguay, promedio 400, 500 viviendas anuales, 400, 500 viviendas en un periodo, producto del financiamiento de lo que hoy existe. En Villaguay debe haber 4.000 viviendas que hoy no se cobran, que el Estado Nacional financió y no se cobran. Hay un montón de terrenos que no tienen títulos de propiedad. A través de eso se podría generar fuentes de financiamiento y obviamente el propio demandante de esa vivienda tiene capacidades, tiene aporte, tiene la posibilidad de una cuotita, se lo ignora en la posibilidad de incorporar para el financiamiento. Esas son políticas activas que se pueden poner en marcha, que pueden hacer inclusive dinamizadoras de un sector de la economía, que es la construcción, que yo vivo de eso, es muy dinámica y es muy albergadora de mucho trabajo. Esas son ideas que se están trabajando y obviamente trabajando mucho en la posibilidad
de subsanar lo que el Estado hoy funciona mal, como el IOSPER, la caja de jubilaciones. Hay un montón de políticas que el Estado debiera mejorar. La educación, que hay mucho para conversar sobre eso. Estamos tirando propuestas, trabajando sobre la hipótesis de tener una política muy activa sobre el tema de la formación docente. Hay que mejorar y ir al fondo con la calidad de la formación docente. El docente es el agente más dinámico y más revolucionario tiene que estar vacunado a esta altura, ¿no? en un proceso educativo. Estamos trabajando en eso. Y obviamente diciéndole a los villaguayenses que, bueno, que es hora de tener otra mirada de la ciudad, es una ciudad que se quedó, que se acható, y hay que tener políticas de desarrollo activas, inclusive activas pensando en el mundo. Hoy el mundo es globalizado, hoy el mercado no es nacional, es el mercado del mundo, que se le pueden vender cosas. Hay gente en Villaguay que está trabajando seriamente sobre eso, hay que potenciarlo. Hay un parque industrial, un montón de cuestiones.